Buenos días. Bueno, vamos a empezar la sesión de este miércoles a cargo del servicio de oftalmología. Nos la vamos a presentar, lo veremos en el sitio y lo revisaré. Tenemos de oftalmología, así que adelante, Belén. Hola, buenos días. Como ya ha dicho Rafa, mi nombre es Belén, soy residente de tercer año de oftalmología y el tema del que os vamos a hablar hoy son las causas de ceguera en España en el siglo XXI. Yo voy a hablar de dos de las causas de ellas, ¿vale? Esta diapositiva representa una estimación de la prevalencia de baja visión y ceguera a nivel mundial, de las cuales las 3/4 partes son evitables y recuperables, debido a, como vemos en la gráfica, a errores refractivos no corregidos y cataratas. Las difícilmente recuperables, como el glaucoma o las enfermedades de la mácula, son las que van a constituir un desafío para el oftalmólogo. Centrándose en España, la ONCE contabiliza las causas de afiliación de sus miembros, siendo las maculopatías las que más nuevos casos registra anualmente, seguidas de las miopías magnas. En cuanto a la prevalencia, el mayor número de casos se debe a alteraciones retinianas, seguido de las alteraciones del nervio óptico, como el glaucoma. Se define el glaucoma como una neuropatía óptica progresiva degenerativa, caracterizada por un patrón de cambios estructurales del disco óptico, que pueden conducir a la pérdida del campo visual y, en última instancia, a la ceguera. Es la tercera causa de ceguera a nivel mundial, después de las cataratas. La primera causa es ceguera irreversible y es muy importante diferenciarlo de lo que es la hipertensión ocular. Los glaucomas pueden clasificarse de acuerdo a la amplitud del ángulo camerular. El glaucoma primario de ángulo abierto es el subtipo más frecuente. La principal característica patológica es un proceso degenerativo que se produce en la malla trabecular. La consecuencia de ello es una reducción en el drenaje del humor acuoso, lo que conduce a un aumento de la presión intraocular, siendo este el principal factor de riesgo del glaucoma. Otros factores de riesgo pues son los familiares directos, afectos de glaucoma, padre, madre, hermanos, la edad, una edad mayor de 65 años, la raza y la miopía. Respecto al glaucoma por cierre angular, la clínica suele ser más llamativa, sobre todo en el cierre angular agudo, cursando con malestar general, náuseas, vómitos, cefalea y típicamente la midriasis media. Los factores de riesgo son prácticamente los mismos, factores familiares directos a afectos de glaucoma. En este caso, la raza es más frecuente, la raza asiática, la edad son un poquito más jóvenes, el sexo femenino y la hipermetropía. Otros tipos de glaucoma son el glaucoma normotensional, que se caracteriza porque el paciente tiene una presión intraocular normal, pero aún así presenta cambios estructurales del disco óptico y defectos del campo visual típicos del glaucoma. En el glaucoma secundario, el aumento de la presión intraocular se produce como consecuencia de una enfermedad ocular subyacente. Y finalmente, en el glaucoma congénito, que es muy raro, pero es una enfermedad fatal, muy peligrosa, lo más característico que presentan estos pacientes es la megalocornea. Respecto al diagnóstico, además de una buena anamnesis, se realiza una exploración basada en pruebas de imagen del nervio óptico, así como del segmento anterior del ojo. Vemos lo que es la córnea, la cámara, el iris, el cristalino. Y la campimetría, que es muy importante para la detección de la progresión de esta enfermedad. Aquí a la izquierda os pongo una serie de imágenes que son las principales alteraciones que presenta el disco óptico en el glaucoma. Abajo, a vuestra izquierda, está una papila normal. Arriba hay un estrechamiento de lo que es el rodete neuroretiniano. Hay también hemorragias en el disco óptico y
la diapositiva de la derecha abajo es una atrofia peripapilar. También os presento dos imágenes, una de un campo visual de un paciente normal sin glaucoma, donde ese puntito negro es la mancha ciega, y otra imagen que se trata de un campo visual de un paciente con un glaucoma avanzado. Que estos pacientes lo primero que pierden es la visión periférica. Aquí vemos en toda la periferia del campo pues todo negro. En cuanto al tratamiento, el objetivo del tratamiento es mantener la función visual del paciente y su calidad de vida a un coste sostenible. La elección del tratamiento pues, depende de varios factores, depende de la edad, de las comorbilidades, del estado de salud de la etapa de la enfermedad en la que se encuentren, entre otros muchos factores. En todos los casos, la disminución de la presión intraocular constituye un objetivo principal, ya que supone retrasar o prevenir la progresión de la enfermedad, y se pueden emplear tres tipos de tratamiento. Un tratamiento farmacológico con colirios, terapias con láser y dispositivos, o sea, diferentes procedimientos quirúrgicos según la gravedad. Bueno, pues la diabetes es otra causa de ceguera. Es un problema de salud mental. Todos sabemos que es un problema de salud mental en aumento. El 80% de los pacientes que vemos en consulta corresponde, y en general también son diabéticos tipo 2, y estos pacientes tienen un riesgo de 25 veces más de desarrollar ceguera por retinopatía que una persona no diabética. Y muy importante es que se trata de una enfermedad que puede ser asintomática hasta fases tardías. Datos epidemiológicos importantes, bueno, es una complicación microvascular de la diabetes, es una de las causas principales de ceguera evitable y de discapacidad visual en la población en edad laboral. Y como ya hay una serie de datos epidemiológicos que he querido reseñar importantes, como son que el 20 o 25% de los diabéticos tipo 2 tienen retinopatía al momento de su diagnóstico, la existencia de una asociación directa entre el aumento de la prevalencia de retinopatía, tanto en la diabetes tipo 1 como de tipo 2, por el tiempo de evolución de la enfermedad. Del mismo modo, la retinopatía diabética proliferativa en estos pacientes es muy elevado y existe el riesgo de ceguera. El riesgo de ceguera es muy elevado y se debe o bien a hemorragia vítrea, desprendimiento de retina o a un glaucoma neovascular. En la tabla de la derecha, entre las pruebas que se le realizan a un paciente diabético están marcadas las variables que implican un mayor riesgo de desarrollar retinopatía diabética. Tener una hemoglobina glicosilada mayor de 7,5%, por ejemplo, una glucemia en ayuna mayor de 125 miligramos de decilitro y una tensión arterial mayor de 140-90 milímetros de mercurio. Otros factores de riesgo: la gestación, la hipertensión, la enfermedad renal, la anemia, la hiperglucemia crónica y la hiperlipidemia. Dentro de los métodos diagnósticos, quería destacar la angiografía con tomografía de coherencia óptica, la cual es una nueva técnica de imagen introducida recientemente en nuestro servicio, que visualiza la circulación retinocoroidea de forma no invasiva, a diferencia de la angiografía con fluoresceína. Y aquí os he puesto varias imágenes. Las tres imágenes de arriba son imágenes de angiografía con fluoresceína, donde se mete en una prueba invasiva, se mete al paciente un contraste, en este caso la fluoresceína, y se van tomando fotos en distintos tiempos. ¿Vale? La siguiente es una imagen de una OCT, que es como si fuera un corte histológico de la retina, y la última, como ya os he comentado, es la angiografía con tomografía óptica. La retinopatía diabética se clasifica en función de los hallazgos clínicos encontrados en el fondo de ojo de estos pacientes, en tres grupos: sin retinopatía diabética asociada, esto es un fondo de ojo normal, donde no existe
ninguna lesión típica de la diabetes en el fondo de ojo, retinopatía diabética no proliferativa, que puede ser leve, como es en este otro caso, en esta otra imagen, donde las flechitas apuntan a microaneurismas, que son las primeras lesiones que aparecen en la retina, como todos sabemos, y en retinopatía diabética no proliferativa grave, donde vemos pues todo tipo de lesiones que podemos encontrar en un fondo de ojo, desde esos puntitos amarillos son exudados duros, los puntitos blancos son manchas algodonosas, que son microinfartos de la fibra de la retina, y la tortuosidad vascular. Y ya por último, otro grupo es la retinopatía diabética proliferativa, que hace referencia a la presencia de neovasos que pueden dar lugar, como anteriormente dije, a una hemorragia vítrea, una hemorragia prerretiniana, que en esta imagen, se trata de esta imagen, a un desprendimiento de retina o a un glaucoma neovascular. La isquemia que había en la parte posterior del fondo de ojo produce la liberación del factor que es muy importante en esta patología, el factor de crecimiento del endotelio vascular, que hace que prolifere toda la vascularización, se forme el neovaso y los neovasos van de atrás hacia el iris, formando el glaucoma neovascular. Otra lesión típica que podemos encontrar en estos pacientes es la angiografía por fluoresceína, que es la imagen de la izquierda abajo, donde se aprecia la extravasación de contraste acumulándose en la zona macular. Este paciente prácticamente pues, no verá nada. ¿Vale? Otra forma de diagnóstico es mediante la tomografía de coherencia óptica, que es la imagen de la derecha, la cual vemos una retina engrosada, vemos un aumento de líquido intrarretiniano que nos lo marca la segunda flecha al lado de la rosa, la marrón, y la flecha roja nos indica la presencia de quiste interretiniano. Esta es una imagen típica de edema macular diabético. No he dicho que es la primera causa de pérdida de agudeza visual en un paciente diabético. Cuando un paciente diabético viene diciendo que no ve, probablemente sea por un edema macular. Y factores de riesgo para su desarrollo, la duración, la severidad de la diabetes y la edad al establecimiento del diagnóstico. Normalmente, cuando lleva menos de 15 años, no suele aparecer el edema macular. Con esta diapositiva quería destacar que la inteligencia artificial como método de screening oftalmológico ya está aprobado por la FDA. Y en cuanto al screening del paciente diabético, el diabético tipo 1, el primer fondo de ojo se hace a los 3 o 5 años tras el diagnóstico y ya anuales. Sin embargo, el diabético tipo 2, el primer fondo de ojo se realiza al diagnóstico y en función de la gravedad y en función del control de la enfermedad, pues ya se pasa al esquema general, a un esquema general de la diabetes o a revisiones más frecuentes. El esquema general, pues si tenemos una retinopatía diabética, o sea, si no tenemos retinopatía diabética, lo vemos anual o bianualmente. Si la retinopatía diabética es no proliferativa leve, el seguimiento es anual. Si es moderada, es cada 6 meses. Y si es severa, vigilancia temprana es menos de 3 meses normalmente. En el caso de una retinopatía proliferativa, lo primero, el tratamiento, la panfotocoagulación retiniana. Y en el caso de que esté estable y tratada, la seguimos al año. Otro caso es la embarazada diabética. Sabemos que la gestación es un factor de riesgo, entonces realizamos fondos de ojo pues, trimestrales a lo largo del embarazo. Otra situación es la presencia de edema macular diabético, que cuando no afecta al centro hay que vigilarlo de manera estrecha. Aquí he puesto una cifra, pero puede ser variable de 3 a 6 meses. Y cuando hay afectación central tenemos 3 opciones. Los anti-VEGF, el implante de desametasona y el láser focal en casos seleccionados. Por ejemplo, pequeños microaneurismas que fugan
ahí se le da láser focal. En cuanto al tratamiento, es muy importante comenzar por un buen control de los factores de riesgo para la retinopatía. Y ya en caso de retinopatía diabética proliferativa, la panfotocoagulación es el gol estándar. Los anti-B intravítreos, que son anticuerpos monoclonales humanizados que inhiben la angiogénesis al disminuir la unión de factores de crecimiento del endotelio vascular a su receptor, están disponibles hoy en día para el edema macular diabético y la vitrectomía plana en casos seleccionados. Como conclusión, el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo, no presenta síntomas en sus primeras etapas, por lo tanto no hay que esperar a tener síntomas para ir al oftalmólogo. La falta de información y la ausencia de síntomas dificulta que se detecte en etapas tempranas. Y en cuanto a la diabetes, es una patología que requiere un abordaje multidisciplinar. El éxito del tratamiento de la retinopatía depende de un manejo metabólico adecuado y estricto, de un seguimiento adecuado después del diagnóstico, de la educación del paciente sobre las consecuencias que tiene su enfermedad en la visión y su comprensión sobre la diferente evolución de la retinopatía tratada y no tratada. Y ya por último, tanto el glaucoma como la retinopatía suponen un gran impacto en la calidad de vida de estos pacientes. Y ahora voy a comentar otra causa de ceguera noble, compañeros. Hola, buenos días, soy Nolvis Álvarez y en esta mañana voy a hablar sobre la degeneración macular asociada a la edad. En el servicio consideramos que es importante saber sobre esta enfermedad porque genera una carga asistencial muy importante para nuestras consultas y a la vez ustedes como especialistas pueden encontrarse con pacientes que tienen como antecedente esta enfermedad o algo más cercano como tener un familiar afectado por ella. Bueno, la degeneración macular asociada a la edad es una enfermedad progresiva y degenerativa relacionada con la edad. La degeneración macular afecta principalmente el campo de visión central. Hay dos tipos, la degeneración macular asociada a la edad seca y la degeneración macular húmeda o exudativa. Y es importante saber que conlleva una pérdida de la autonomía y de la calidad de vida de los pacientes. En cuanto a la epidemiología, es la causa número 1 de ceguera irreversible en los países desarrollados en los mayores de 65 años de edad. Aproximadamente 200 millones de personas en el mundo viven con esta enfermedad. Es más prevalente en la raza caucásica si comparamos con los asiáticos y los países latinos. Y en nuestro país, aquí en España, tiene una prevalencia del 3 al 4% en la población general y hasta un 8.5% en los mayores de 80 años. Entre las dos formas, la más frecuente es la forma seca, que constituye un 86% de los casos, mientras la forma exudativa un 14%. Y, como ya lo he mencionado, afecta más frecuentemente a las personas a partir de los 55 años de edad. En cuanto a la anatomía y fisiopatología, tener en cuenta algunos datos claves para entender qué es lo que ocurre. Y bueno, nos ubicamos en la retina, donde tenemos la mácula, que es el punto de visión central. A su vez, en ella se encuentra la fóvea, que es donde se concentra la mayor cantidad de los conos. Este es un punto muy importante, la mácula, para la visión de precisión y la visión discriminativa. Y es justo esta localización donde se manifiesta la enfermedad. Principalmente las capas más internas de la retina, conformadas por los fotorreceptores, el epitelio pigmentario de la retina, la membrana de Bruch, la coriocapilar y la coroides. ¿Y qué es lo que pasa? Por la conjunción de diferentes factores ambientales y genéticos, se presenta acúmulo de un material de desecho producto del metabolismo de los fotorreceptores en forma de drusas entre el epitelio pigmentario de la retina y la membrana de Bruch.
Debemos tener en cuenta que el epitelio pigmentario de la retina es una estructura muy importante para toda la homeostasis de la retina y por tanto se presenta atrofia de este epitelio pigmentario y también pérdida de la celularidad de los fotorreceptores, que son claves para todo el proceso de la transducción y todos los fenómenos relacionados con la visión. Luego, en etapas más avanzadas de la enfermedad, también por un ambiente proinflamatorio y proangiogénico, se estimula la producción de factor de crecimiento vascular endotelial que va a generar la proliferación de neovasos anómalos en la coroides, que pues son vasos muy propensos a las hemorragias y la fuga de líquido. En cuanto a los tipos de edema, como había mencionado, tenemos la forma seca, que es la forma más común, y se caracteriza por esas lesiones típicas que son las drusas. Como lo vemos en la imagen a la izquierda, son unos acúmulos de color amarillento. Y otra manifestación de la forma seca en etapas avanzadas es la atrofia macular, como vemos en esta imagen. Y lo que se presenta pues, es pérdida de tejido en la mácula. Y pues esta manifestación del edema suele tener una progresión más lenta y gradual. Y los pacientes en las etapas tempranas suelen ser asintomáticos. Luego tenemos la edema exudativa, es la forma menos frecuente, esa característica típica, como ya lo he mencionado, es la neovascularización y se presenta hemorragia y fuga de líquido y en etapas posteriores la formación de fibrosis y cicatrices. Por supuesto, implica una pérdida de la agudeza visual más severa y rápidamente progresiva. En cuanto a la clasificación, entonces tenemos en la edema seca temprana, en la cual tenemos algunas drusas de pequeño tamaño. En la edema intermedia ya son drusas de mediano tamaño, más confluentes y blandas. Esta tiene, por supuesto, más riesgo de progresar a manifestaciones de la edema avanzada. Y en la edema avanzada, en su forma seca, como ya lo había mencionado, tenemos la atrofia geográfica, donde hay pérdida de ese tejido en la mácula y la forma neovascular. En cuanto a los factores de riesgo, sin duda el más importante es, como ya lo he mencionado, se presenta en mayores de 65 a 75 años de edad en adelante. Esto relacionado con procesos del envejecimiento. Además de ello, tenemos otros factores en el estilo de vida que también influyen, como es el tabaquismo, que es probablemente el que más se ha relacionado por el estrés oxidativo y su impacto en el endotelio y en la circulación coroidea. Entre otros que podemos mencionar está la hipertensión arterial, la hiperlipidemia y otras enfermedades cardiovasculares. De la misma manera, el sobrepeso y la obesidad. También se ha relacionado con esta enfermedad la exposición solar por el daño que induce la radiación ultravioleta en la retina. Y en algunos estudios se ha encontrado una mayor prevalencia en el género femenino, así que se puede considerar que puede predisponer también ser mujer a esta enfermedad. En cuanto a los síntomas, entonces los pacientes lo que suelen describir es la visión de líneas torcidas y distorsión de las imágenes. Además de ellos, describen visión borrosa, dificultad para ver los detalles, especialmente los detalles de cerca, dificultad para ver los colores o pérdida de la saturación de los mismos, y puntos ciegos o escotomas, como manchas grises o negras en el campo de visión. En esta diapositiva quería representar cómo ve un paciente con DMAE, para que nos hagamos una idea cuál es la experiencia de estos pacientes. En la imagen de la izquierda vemos cómo ve un ojo sano, una imagen de una reunión típica, se ve la imagen nítida. Pues una persona con DMAE vería a esa persona que está justo en su campo de visión central borroso, no podría distinguir probablemente el rostro de esta persona ni los detalles. Aquí también en esta diapositiva vemos otras imágenes como por ejemplo cómo vería esta persona cuando está leyendo, cómo todas las frases se emborronan, también cómo las líneas empiezan a verse onduladas, cómo se ven esos escotomas, esas manchas en el campo de la visión central, o cómo todos los rostros
y las personas empiezan a verse borrosas. Sin duda alguna, la DMAE genera un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes. Las personas afectadas por esta enfermedad se ven limitadas en sus actividades de la vida diaria más básicas, como leer, conducir, reconocer los rostros, leer etiquetas, identificar, por ejemplo, una moneda o un billete. De manera que estos pacientes no solo ven limitada su visión, sino que también ven limitadas toda su interacción social, son pacientes más propensos a las caídas y a la dependencia de cuidadores. Además, que puede también asociar otras comorbilidades relacionadas con esta enfermedad. Es importante tener en cuenta que estos pacientes no solo tienen afectada la agudeza visual, también pierden sensibilidad al contraste, la adaptación a la luz-oscuridad también se ve afectada, de manera que por ello prácticamente la mayoría de las tareas de la vida diaria se van a ver limitadas. De manera que nosotros, como oftalmólogos, como especialistas, debemos brindar la mayor asistencia posible a estos pacientes con dispositivos para baja visión, entrenamiento en movilidad y apoyo psicológico, que es muy importante. También mencionar que son pacientes que tienen más propensión a sufrir de depresión y de estrés emocional por la misma enfermedad. Si tenemos a un paciente con esta patología, es importante que reciban la rehabilitación visual de la manera más pronta posible. En cuanto al diagnóstico, lo realizamos los oftalmólogos a través de un fondo de ojo, donde vamos a identificar esas lesiones típicas, las drusas, hipo o hiperpigmentación en el polo posterior, las membranas neovasculares, las hemorragias en las formas exudativas o esas zonas atróficas ya en las etapas avanzadas de la DMAE seca. A los pacientes que ya han sido diagnosticados, tenemos para ellos un método de autoevaluación en casa, que es la rejilla de Ansler, la cual vemos en la imagen superior, que consiste en una cuadrilla con un punto de fijación. Se evalúa cada ojo por separado y lo que busca es detectar ese momento en el que el paciente empieza a ver las líneas torcidas. Si identificamos ello, probablemente indica que el paciente está avanzando en la enfermedad. También contamos con métodos de diagnóstico no invasivos como la OCT, que es el gold estándar. Con ella podemos obtener un corte transversal de la retina y de la mácula con todas sus capas para detectar precozmente esas lesiones. En la imagen de arriba vemos, bueno, lo que parecen unas montañitas, pues serían las drusas afectando el epitelio pigmentario de la retina. Eso es típico de la DMAE seca. Y en la imagen de abajo encontramos lo que sería una membrana neovascular en el caso de la DMAE exudativa. También contamos con la angio-OCT. Es un método más reciente que viene reemplazando otros apoyos diagnósticos más invasivos utilizados en el pasado y que nos ofrece el corte histológico de la mácula, y además de ello podemos valorar la circulación coroidea. Es especialmente útil en los casos de DMAE exudativa. En cuanto al tratamiento, lo tenemos para los casos de DMAE exudativa y se realiza a través de la inyección de fármacos antiangiogénicos que buscan bloquear el factor de crecimiento vascular endotelial. Tenemos varios, de los más comunes está el ranibizumab, el aflibercept y el bevacizumab. Estas son inyecciones que cuando identificamos al paciente en fase activa se le da una dosis de carga, que es una inyección mensual por 3 dosis, y luego, según sea su evolución, se va espaciando en el tiempo las siguientes inyecciones hasta conseguir la estabilidad. Cuanto a la prevención, que es uno de los puntos más importantes y que como médicos debemos tener en cuenta cuando nos encontremos con estos pacientes, tenemos los suplementos vitamínicos, especialmente aquellos que llevan vitamina A, C, E, zinc, luteína y zeaxantina. Esta fórmula salió de unos estudios AREDS 1 y AREDS 2 que mostraba que con estos suplementos se evitaba la progresión en hasta un 25% de los casos. Hay que tener en cuenta que no están indicados para todos los pacientes con DMAE.
sino aquellos que tienen edema exudativa avanzada en un ojo y en el otro ojo tiene una edema intermedia. O si bien tienen ambos ojos una edema intermedia, en los casos en que es una edema seca, no ha mostrado esa efectividad en la evidencia. También tenemos lo que se recomienda en cuanto a la dieta, las dietas ricas en vitaminas, en minerales, en carotenos y en omega 3. Especial cuidado con los fumadores porque en algunos estudios se ha mostrado que las dietas ricas en carotenos y los suplementos con carotenos pueden aumentar el riesgo de cáncer de pulmón, especialmente en esta población. También será importante el control del peso, el cese del tabaquismo, por supuesto, y evitar la exposición a la radiación ultravioleta a través del uso de gafas solares con filtros. Bueno, y finalmente, en cuanto a las conclusiones, pues la edema es una enfermedad degenerativa que afecta a la mácula. La forma más común, como lo he mencionado, es la edema seca. Los síntomas que tenemos que tener siempre presentes es ese paciente mayor de 65 años, probablemente que nos refiere, que ve las líneas torcidas, que ve las imágenes del campo de visión central borrosas y tienen que ser remitidos para evaluación oftalmológica. La edema es una enfermedad que afecta directamente la salud, no solo visual, sino psíquica y emocional de los pacientes que la padecen, y en los casos avanzados tenemos un tratamiento que son la inyección de fármacos antiangiogénicos. También tener en cuenta que esta enfermedad no tiene cura, pero sí tenemos algunas herramientas que pueden enlentecer su progresión y el objetivo va a ser preservar la visión actual del paciente. Probablemente no la vamos a mejorar y de esa manera ofrecer la mejor calidad visual posible a ese paciente particular. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna duda? Bueno, pues ha quedado bastante claro. Así que muchísimas gracias por la exposición y nos vemos el viernes que viene.